Buenos días, mi nombre es Álvaro del Castillo Naters y a continuación les presento las 5 noticias más importantes de la semana. La Fiscalía de Derechos Humanos de Loreto inició diligencias preliminares por un presunto caso de tortura contra el cabo Ledwin Gómez, de 19 años, quien denunció haber sido brutalmente agredido por 2 suboficiales del ejército. La Defensoría del Pueblo acompañó las investigaciones y reafirma su compromiso con la protección de los derechos fundamentales del personal militar. La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Loreto ha iniciado diligencias preliminares para esclarecer un presunto caso de tortura que involucra a Ledwin Gómez, un cabo del ejército peruano de 19 años. El fiscal provincial, acompañado por representantes de la Defensoría del Pueblo, se trasladó hasta la 5ª División del Ejército del Perú en Iquitos con el fin de realizar las primeras investigaciones. El caso salió a la luz tras la denuncia del joven cabo, quien afirmó haber sido víctima de una brutal agresión física por parte de 2 suboficiales del ejército. Los hechos habrían ocurrido el pasado 24 de junio en plena celebración de las festividades por San Juan Bautista. Según el testimonio de Gómez, los suboficiales llegaron a su domicilio con el pretexto de trasladarlo a la base militar Alfredo Vargas Guerra en el sector de Cerro Palmeras, Iquitos. Sin embargo, el joven fue conducido engañosamente a una vivienda ubicada en el sector Castilla, cerca de la calle Bermúdez, donde habría sido golpeado violentamente y retenido en aislamiento durante varias horas. Carlos Fernández, adjunto para los derechos humanos y la población afroperuana de la Defensoría del Pueblo, informó que a través de la Oficina Defensorial de Loreto se brindó acompañamiento al cabo Ledwin Gómez en el marco de las acciones de protección y supervisión del cumplimiento de sus derechos fundamentales. Una vez que tomamos conocimiento de este caso, a través de nuestra Oficina Defensorial de Loreto, realizamos el acompañamiento al ciudadano agraviado hacia la comisaría de la jurisdicción. A su vez también acompañamos al Ministerio Público para que presente la denuncia. En este caso, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Loreto ha iniciado las investigaciones y han recabado la información de la denuncia, y en estos momentos están en las diligencias preliminares y nuestra institución está realizando el acompañamiento, ¿no? Fernández también precisó que la labor supervisora incluye visitas inopinadas a las instituciones de las Fuerzas Armadas, donde se realizan entrevistas con el mando militar para identificar problemáticas y necesidades. Es una institución que tiene dentro de su mandato la supervisión de los deberes de la administración estatal. Nosotros somos rectores de la supervisión y ¿cómo lo hacemos? Hacemos visitas inopinadas y opinadas. En el caso de bases militares, en el caso de la Fuerza Armada, realizamos las visitas inopinadas, nos entrevistamos con el mando militar, también con el personal que se encuentra en el servicio militar voluntario, y nos permite conocer sus problemáticas, sus necesidades, las mismas que inmediatamente son canalizadas para poder buscar una atención inmediata, ¿no? Finalmente reafirmó que el personal militar puede comunicarse con la Defensoría y canalizar sus denuncias, garantizando siempre el respeto de sus derechos fundamentales. Entonces estamos con presencia en estos ambientes, y el personal del servicio militar que podría ser atendido por nuestra institución, le invitamos a poder dialogar, trasladarnos sus casos. Igual el mensaje hacia los jóvenes que están en el servicio militar voluntario, la obligación del Estado es el respeto de sus derechos, ¿no? Y como Defensoría estamos para poder garantizar ello. Ahora, si se presentase cualquier dificultad, cualquier problema con los jóvenes que están en el servicio militar o cualquier otra dependencia militar, tenemos oficinas defensoriales y módulos a nivel nacional en todas las regiones, ¿no? A su vez, también estamos presentes en el Internet, tenemos una página web como Defensoría del Pueblo, tenemos nuestras redes sociales, en el Facebook, en el TikTok, en el Instagram, el X. Entonces visiten y también a través de estos canales
pueden presentar sus casos y nosotros atendemos de manera gratuita, y si hay la necesidad de pedir que se reserve la identidad de la persona, nuestra institución está en la obligación de hacerlo a efectos de brindar las garantías necesarias al momento de las investigaciones del caso. Eso sería por nuestra parte. Desde la Defensoría del Pueblo reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas sin excepción. En este caso, estamos vigilantes para que se lleve a cabo una investigación imparcial y transparente y que se brinde atención integral a la víctima. Recordamos a los miembros de las Fuerzas Armadas que pueden acudir a nuestra institución en busca de orientación, acompañamiento o para presentar cualquier denuncia. Nuestro deber es garantizar que sus derechos sean respetados en todo momento. La población penitenciaria en el Perú supera las 199.000 personas y el hacinamiento alcanza un alarmante 143%, afectando gravemente los derechos de los internos. La Defensoría del Pueblo advierte que esta crisis pone en riesgo la reinserción social y exige al Estado medidas urgentes para garantizar condiciones dignas en los penales del país. Según los últimos datos oficiales, al mes de marzo de 2025, la población penitenciaria del país ascendió a 199.886 personas. De este total, más de 101.000 cumplen su condena o medida judicial en reclusión efectiva, mientras que cerca de 98.000 se encuentran bajo regímenes de medio libre. Sin embargo, esta distribución no ha sido suficiente para aliviar la severa crisis que enfrenta el sistema penitenciario peruano. Con 69 establecimientos penitenciarios a nivel nacional, la capacidad instalada se ha visto completamente desbordada. El hacinamiento supera el 143%, lo que implica que casi 60.000 personas se encuentran en condiciones de alojamiento por encima de lo permitido, afectando gravemente su integridad y derechos fundamentales. Esta situación fue abordada por el doctor Raúl Miranda, adjunto para la seguridad ciudadana de la Defensoría del Pueblo, quien manifestó su preocupación por el impacto de esta crisis en la función principal del sistema, la reinserción social de las personas privadas de libertad. La situación del sistema penitenciario en el Perú es muy grave. Estamos dentro de una situación de hacinamiento excesivo, extremo, que llega a casi el 150% de hacinamiento. Esto incluye algunos penales, la mayoría de penales hacinados, y algunos que incluso llegan al 500% de hacinamiento. Esto afecta directamente la finalidad del sistema penitenciario, que no es pues un castigo revanchista, sino es la idea de reeducar, rehabilitar y reinsertar al penado en la sociedad. Esa es la finalidad última del sistema penal. El doctor Miranda también explicó las principales causas de esta crisis, señalando prácticas judiciales y la falta de infraestructura adecuada. Hay múltiples razones por las cuales estamos viviendo este proceso, esta situación de hacinamiento, que son de distintas naturalezas, ¿no? De distinta naturaleza. Por ejemplo, en algún momento el uso excesivo de la prisión preventiva por parte de los operadores de justicia, que han hecho que en algunos casos haya hasta un 40 o 50% de internos en los establecimientos penitenciarios en situación de procesados, no de condenados. Del mismo modo, y es un tema igual de importante, es la falta de construcción de unidades de alojamiento penitenciario. Es decir, no se ha aumentado la capacidad de los penales que existen, ni se han construido en muchos años nuevos penales que respondan a la necesidad de la cantidad de internos que estamos teniendo, que actualmente se encuentra alrededor de unos poco más de 100.000 internos a nivel nacional. Como parte del trabajo de supervisión, la Defensoría del Pueblo realizó en 2024 un informe nacional sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Tras una evaluación,
a los 68 penales del país. El año pasado, la Defensoría del Pueblo ha elaborado y publicado el informe 216, que es sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad a nivel nacional, que fue consecuencia y conclusión de una supervisión de los 68 en ese momento establecimientos penitenciarios en el Perú, y se entrevistó personalmente cara a cara a más de 92.000 internos a nivel nacional. Esto nos dio el material suficiente para publicar un informe muy importante, muy revelador, muy potente de las deficiencias de nuestro sistema penal. Y no en un ánimo de criticar la función y el desarrollo de las funciones de las entidades del Estado, sino más bien con un carácter propositivo de ver qué se puede hacer para mejorar. El sistema penitenciario, la viabilidad y el buen desarrollo del sistema penitenciario no solamente se trata de cuidar y proteger los derechos humanos de los internos, que sí es una de nuestras funciones, sino también enfocarlo desde que mientras mejor sea el sistema penitenciario, se reducen, y está comprobado científicamente, se reducen los índices de reincidencia. En defensa de los derechos de los más vulnerables, la Defensoría también actuó ante iniciativas legislativas regresivas. Uno de los casos más relevantes fue la reciente acción de inconstitucionalidad presentada por la institución. Un tema que es muy importante, que es la ley que se ha aprobado para incorporar en el sistema penal, digamos, de adultos, en el sistema penal regular, a adolescentes de 16 y de 17 años. Desde la Defensoría del Pueblo hemos presentado una acción de inconstitucionalidad contra esta norma, porque consideramos que afecta los derechos de los niños y adolescentes, el interés superior del niño, y no solamente nuestro derecho nacional, sino el derecho convencional. No solamente a nivel de la dignidad de los menores, que consideramos no deben estar con internos en los establecimientos penitenciarios, con internos adultos, sino también porque, justamente hablando de las razones del hacinamiento, esto va a perjudicar y no ayuda para que haya una disminución de los internos en el sistema penitenciario. Así que ese también es un elemento muy importante que debemos tomar en cuenta, y consideramos que es una ley que debe ser declarada inconstitucional. Finalmente, el representante de la Defensoría señaló que la institución ha emitido un conjunto de recomendaciones concretas para mejorar el sistema penitenciario. Luego de nuestras conclusiones, dimos y brindamos una serie de recomendaciones, por ejemplo al legislativo, al poder legislativo, regular de manera más específica y probablemente limitada, de acuerdo a sus criterios, del uso de la prisión preventiva, al poder judicial, al Ministerio Público, también hacer un uso absolutamente razonado y proporcional de esta medida, al Poder Ejecutivo en general un mayor compromiso para solucionar este problema de hacinamiento que, dicho sea de paso, fue declarado una situación inconstitucional. Esta situación fue declarada inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional, obligando al Ejecutivo a realizar reformas sobre el tema que vencía este año 2025. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha prorrogado ese plazo por 5 años más. Asimismo, se le pide al INPE, al Ministerio de Justicia, la construcción de cárceles. La posición de la Defensoría del Pueblo es la construcción de megapenales para reos primarios con un enfoque de cárceles productivas, y para tratar de evitar que convivan delincuentes ranqueados de alta peligrosidad con reos primarios que pueden estar por delitos de menor afectación a la sociedad. Del mismo modo, también hemos recomendado al Ministerio de Economía y Finanzas que realice las acciones necesarias para dotar de mayor presupuesto al Ministerio de Justicia, al Instituto Nacional Penitenciario, para la construcción de estas cárceles, de este modelo de cárceles que nosotros pensamos que es una cuestión más viable por el tema de la celeridad en su construcción, ya que no requiere un sistema de seguridad demasiado alto, ya que estamos hablando de reos primarios, y asimismo la ampliación de nuestras cárceles de alta seguridad para que puedan acoger más internos. Y así hemos dado una serie de recomendaciones que consideramos que pueden sumar
en este esfuerzo para mejorar el sistema penitenciario, como decía, no solo para beneficio de los internos, sino sobre todo para beneficio de la sociedad, porque esto ayuda a que los delincuentes se rehabiliten y eliminar o disminuir significativamente los índices de reincidencia. La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo aquellas privadas de libertad. Exhortamos al Estado a implementar acciones urgentes y sostenidas para resolver la crisis penitenciaria, ampliando el uso de alternativas al encierro, mejorando la infraestructura penitenciaria y fortaleciendo los programas de reinserción social. Garantizar condiciones humanas y dignas en los centros de reclusión es una responsabilidad del Estado, en línea con los principios de justicia, legalidad y respeto a la dignidad humana. La tos ferina registra un alarmante repunte en el país, con más de 1.200 casos y 16 fallecidos, la mayoría niños menores de 5 años. Loreto es la región más afectada. La Defensoría del Pueblo insta a reforzar la vacunación y vigilancia sanitaria. Prevenir esta enfermedad está en manos de todos. La tos ferina, una enfermedad respiratoria altamente contagiosa, viene registrando un preocupante incremento en el Perú, generando alarma entre las autoridades sanitarias. Hasta el momento, se han reportado más de 1.200 personas afectadas y 16 fallecimientos, de los cuales 14 corresponden a niños menores de 5 años. La situación es particularmente dramática en la provincia del Datem del Marañón, en la región Loreto, la más golpeada por el brote. Otras regiones con una presencia significativa de casos incluyen Lima, Cajamarca, Lambayeque, Callao, Amazonas y Cusco. El doctor Hugo Guamán, adjunto para la salud de la Defensoría del Pueblo, informó que la institución alertó oportunamente al Ministerio de Salud sobre el incremento de casos en Datem del Marañón y solicitó acciones urgentes. Nosotros como Defensoría detectamos el aumento de estos casos que se venían dando, sobre todo en la zona de la selva, en el Datem del Marañón, y lo que hicimos fue alertar al Ministerio de Salud, ¿no?, de que tome las medidas correspondientes para abordar la problemática inmediata y sobre todo pueda atender a esta población, porque no solamente han habido casos, sino también niños que estaban falleciendo por el tema de la tos ferina. Entonces se envió documentación al MINSA y sacamos un comunicado en la cual pues le decíamos al ministerio que vaya y atienda la necesidad que se estaba dando en ese lugar, ¿no? Guamán remarcó que si bien las autoridades han garantizado el envío de vacunas a esta zona, es necesario reforzar el trabajo articulado con las familias para garantizar una cobertura efectiva. La problemática de la vacuna es una problemática principalmente a nivel nacional y de muchos años, ¿no? Para que el sector salud o el país esté protegido y los niños estén sobre todo protegidos, hay que tener una cobertura del 95%. Y en los últimos 4 o 5 años la cobertura ha estado alrededor del 79-80%. Entonces hay una brecha considerable que se viene acumulando año tras año y eso crea pues bolsones donde hay niños que son susceptibles de adquirir o contagiarse con enfermedades inmunoprevenibles, y eso es lo que ha sucedido con la tos ferina. Entonces ahí la recomendación, ¿no?, que se realicen estrategias para que se pueda vacunar y cerrar esa brecha de vacunación en niños menores de 5 años. La tos ferina inicia con síntomas similares a un resfriado común, como fiebre leve, congestión nasal y tos. Sin embargo, esta se vuelve persistente e intensa, causando accesos de tos incontrolables, dificultad para respirar, enrojecimiento ocular, cianosis y problemas para alimentarse o dormir, especialmente en los niños pequeños. El doctor Guamán señaló que la baja cobertura de vacunación es un problema estructural y para que la población esté verdaderamente protegida
se requiere una cobertura del 95%, pero en los últimos años esta ha sido solo del 79%. Además, recomendó enfáticamente la vacunación oportuna, en especial en menores de 5 años. La intervención que hemos ido analizando es parcial, ¿no? Porque si bien es cierto, hay las vacunas, nos han garantizado que las vacunas están llegando hasta la zona del Marañón, pero de la zona del Daten hay que llegar más allá, hay que llegar a las familias. Y ahí pues son horas y horas de viaje, organización, trabajo, sobre todo con la población local, porque no es la misma estrategia que se utiliza en Lima o se utiliza en la selva o en la sierra. Entonces la adecuación cultural es muy importante en el tema comunicacional y sobre todo saber contrarrestar los antivacunas. La población de repente tiene cierto miedo, cierto rechazo. Entonces el tema comunicacional es muy importante ahí para que nuestra población pueda acceder a vacunar a sus niños. Por el otro lado, que no es solamente un tema del Estado o del sector salud, también es un tema de responsabilidad o corresponsabilidad de las madres y padres o cuidadores. Saber llevar al niño a que tengan todos sus controles y todas sus vacunas, creo que es una responsabilidad también de los padres para que sus hijos estén protegidos. Y también hacemos un llamado a ellos para que puedan llevarlos a vacunar. Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado urgente a las autoridades de todos los niveles del gobierno para redoblar los esfuerzos en la vigilancia epidemiológica, distribución de vacunas y campañas de sensibilización comunitaria. Asimismo, recordamos a las madres, padres y cuidadores que es su responsabilidad proteger a sus hijas e hijos a través de la vacunación completa y oportuna. Prevenir la tos ferina está en nuestras manos. El gobierno ha modificado la Ley de Salud Mental para reforzar la detección temprana y prevención del suicidio en escuelas mediante tamizajes y atención especializada. La Defensoría del Pueblo respalda esta medida e insta a garantizar su implementación efectiva en todo el país, priorizando el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes. El gobierno ha dado un paso importante en la promoción del bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes. Un reciente decreto supremo, publicado en el Diario Oficial El Peruano, ha introducido cambios significativos en la Ley de Salud Mental, centrados en la detección temprana de problemas de salud mental y la prevención del suicidio en instituciones educativas de todo el país. La norma establece que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación deberán coordinar acciones conjuntas para implementar tamizajes en escuelas con el fin de identificar estudiantes en situación de riesgo y derivarlos a centros de salud que brinden atención especializada. Desde la Defensoría del Pueblo, la comisionada del Programa de Personas con Discapacidad, María Isabel León, saludó esta iniciativa y destacó su valor preventivo. Es importante que se hayan considerado estas modificaciones, incluir estas disposiciones en la ley, un poco para aclarar también cuál es el rol de distintos sectores, en este caso del Ministerio de Educación, en aspectos tan importantes como la prevención y la promoción de la salud mental de los estudiantes, ¿no? Esto es algo que aporta además en el sentido de orientar que la salud mental no solamente debe ser vista desde la perspectiva de su atención, una vez que ya se identifica que hay un problema de salud mental, sino que tan necesario es prevenir y promover que haya actuaciones a favor de la salud mental, sobre todo en casos de niños y adolescentes. Además, el decreto promueve la creación de entornos escolares saludables, estableciendo que el currículo nacional deberá incluir contenidos de salud mental con enfoque comunitario, así como módulos educativos que fortalezcan las habilidades socioemocionales de los escolares. Sin embargo, la comisionada León advirtió que los cambios normativos deben ir acompañados de una respuesta articulada. Es necesario resaltar la participación de otros sectores, no es solamente el sector educación el que, además del sector salud, están involucrados en esta labor de prevención y promoción de la salud mental. Recordemos que
El concepto de salud es un estado completo de bienestar físico y mental, y eso implica, el bienestar, poder contar con mecanismos, acciones, ¿no?, que favorezcan una vida de bienestar en el transcurso, a lo largo de la vida de cada persona, ¿no? En el empleo, por ejemplo, que hayan condiciones de trabajo que favorezcan, ¿no?, una labor en bienestar, ¿no?, con acciones que promuevan la salud mental. En el tema de seguridad ciudadana también, ¿no?, el involucramiento del Ministerio del Interior es importante para asegurar una convivencia social armónica, sin violencia. Entonces, es necesario todavía apuntalar de repente la intervención de otros sectores, que ciertamente contamos con una política, ¿no?, de salud al 2030, con un plan también estratégico que oriente en ese sentido de la intervención de distintos sectores, pero es necesario también fortalecerlo. En su rol como organismo constitucional autónomo, la Defensoría del Pueblo supervisa el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos fundamentales. La comisionada explicó cómo se ejerce esta labor. Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene entre sus funciones la supervisión del cumplimiento, ¿no?, de las obligaciones de la administración pública, ¿no? Y en ese sentido, parte de su labor consta en verificar cómo es que se viene cumpliendo, ¿no?, con la normativa. En este caso, cuando esta norma ya entre en acción, pues se coordinarán las supervisiones, ya sea a nivel de las distintas oficinas defensoriales, ¿no?, para verificar cuáles son los avances, cuáles son las dificultades que se puedan ir presentando, también para aportar en ese sentido. Finalmente, León hizo énfasis en que el trabajo de la Defensoría no se limita a Lima o zonas urbanas, sino que tiene una mirada integral sobre el territorio nacional. La Defensoría del Pueblo interviene planteando las recomendaciones que se identifican en cada una de sus regiones, que puedan reflejar alguna barrera que pueda enfrentar algún grupo poblacional, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la diversidad de la población, no solamente por su ubicación geográfica, sino también por su propia condición, ¿no? Personas con discapacidad, por ejemplo, pueden necesitar ciertas medidas de accesibilidad y ajustes que es importante tener en cuenta, ¿no? No solamente en la atención, sino también en la prevención y promoción. Entonces, la labor de la Defensoría se orienta a identificar, como decíamos, estas dificultades o barreras en el cumplimiento de las obligaciones y plantearlas a las autoridades competentes a través de recomendaciones. La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso con la protección y promoción de la salud mental como un derecho fundamental. Continuaremos vigilando que las medidas establecidas por el Estado se cumplan de forma efectiva y que las niñas, niños y adolescentes accedan a una educación que no solo forme en lo académico, sino que también garantice su bienestar emocional y su pleno desarrollo. En Huánuco se realizó el cuarto encuentro regional de comunidades campesinas, organizado por la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de fortalecer el diálogo y proteger los derechos colectivos. Autoridades y dirigentes debatieron sobre amenazas legislativas y territoriales, reafirmando el compromiso con una defensa inclusiva y culturalmente pertinente. La Defensoría del Pueblo organizó el cuarto encuentro regional de comunidades campesinas del año 2025, esta vez en la ciudad de Huánuco, como parte de su estrategia nacional para fortalecer el diálogo con los pueblos del campo. Este evento tiene como propósito central atender las inquietudes de las comunidades campesinas, asegurando el respeto tanto de sus derechos colectivos como individuales. Esta actividad se desarrolló en el Centro Recreacional Cotosh, perteneciente a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, marcando el primer evento de este tipo realizado en Huánuco y el cuarto a nivel nacional. A la jornada asistieron dirigentes y presidentes de comunidades campesinas
de las provincias altoandinas de la región. El enfoque del encuentro giró en torno a la situación del campesinado, la Ley General de Comunidades Campesinas y las recientes modificaciones legislativas que podrían afectar sus derechos y poner en riesgo sus intereses territoriales y patrimoniales. Entre los participantes destacaron representantes de diversas instituciones del Estado, como el alcalde provincial, miembros de la Policía Nacional del Perú, del Ejército, del Poder Judicial, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Cultura, del Ministerio Público, de INDECI, entre otros actores clave. El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, fue el encargado de inaugurar el evento, subrayando que la institución cumple con el mandato constitucional de proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, en especial de las comunidades originarias y campesinas. Nosotros, como Defensoría, vamos a cumplir ya 30 años atendiendo a la población, 30 años. Y en este largo proceso, creo que cada uno de los defensores ha hecho un esfuerzo enorme para hacer cosas distintas, acercar más a la institución hacia la comunidad. Y hay que felicitar ese esfuerzo. Y ahora que nos ha tocado a nosotros asumir ese rol, lo que hemos querido es cumplir lo que dice la Constitución. Se trata de un diálogo en esta mañana, que lo que yo les pueda decir poco o mucho, tiene calado en cada uno de ustedes. Desde el año 1993 que se aprueba la Constitución Política del Perú, la Defensoría del Pueblo, por mandato de la población y del constituyente de ese entonces, asume un rol que anteriormente estaba asignado al Ministerio Público en paz, que es la defensa de los derechos fundamentales de las personas y de la comunidad. ¿Cómo puede supervisar una entidad tan chiquitita como la Defensoría del Pueblo? Dos funciones grandes, ¿eh? Primero, defender a las comunidades, defender al individuo que tiene afectados sus derechos fundamentales, por un lado, y por otro lado, dice, también se va a encargar de la supervisión de la buena marcha de la administración estatal. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, dos líneas de acción: profesionalizar el Estado, y por otro lado, tenemos que empezar a trabajar el cambio de la estructura social. Uno de los objetivos centrales del encuentro fue fomentar el diálogo directo y transparente como herramienta esencial para fortalecer la defensa de los derechos colectivos, garantizar la participación efectiva de las comunidades en decisiones que afectan su vida y territorio y promover una escucha activa por parte del Estado. Entre los acuerdos más relevantes, se planteó impulsar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley número 32293 con el fin de proteger la propiedad ancestral de las comunidades. Asimismo, se propuso reforzar la capacitación institucional sobre el proceso de delimitación territorial, buscando prevenir posibles conflictos. Se realice el procedimiento necesario para que se declare la inconstitucionalidad de la ley 32293. Ley que modifica la ley 24657, ley que declara de necesidad nacional e interés social el deslinde y la titulación del territorio de las comunidades campesinas, para incorporar en el proceso de formalización a los pobladores que formen parte de posesiones informales constituidas del 2004 al 2015, con fines de vivienda sobre propiedad comunal, a fin de no vulnerar su derecho a la propiedad ancestral de las comunidades. Solicitan capacitación por parte de las instituciones responsables en el proceso de delimitación y titulación de sus territorios a fin de evitar conflictos entre comunidades, tráfico de tierras, amenaza por invasiones de terceros y el peligro de desalojo. Que las áreas protegidas y de conservación regional se respeten y no se otorguen certificados de posesión en dichas zonas
con la finalidad de salvaguardar la biodiversidad, los ecosistemas únicos y el patrimonio cultural. Respetar la justicia especial que se aplican en las comunidades, siempre que no se vulneren los derechos fundamentales de las personas, debido a que por desconocimiento de sus funciones son víctimas de amenazas o situaciones que ponen en riesgo su vida e integridad, siendo necesario la adopción de un enfoque intercultural por parte de los operadores de justicia y de la asistencia legal gratuita. Al cierre del evento, la Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso con un diálogo inclusivo, sostenido y culturalmente pertinente, reafirmando su labor en la defensa de los pueblos campesinos, su lucha por la justicia social y la construcción de un país más justo e igualitario. Y estas fueron las 5 noticias más importantes de la semana. Los acompañó Álvaro del Castillo Naters. Volvemos la próxima semana con más información.